Distrito de Pomabamba. Este distrito, conocido antiguamente con el nombre de Pumapampa, que en lengua quechua quiere decir llanura de León, de Puma, León y Pampa, tiene sus límites muy irregulares, siendo parte bañado por el río Pomabamba y parte por unos riachuelos que tributan sus aguas al río Rupac. El distrito de Pomabamba comprende la población de este nombre, que es al mismo tiempo la capital de la provincia, algunos pueblecitos y varias haciendas. Pomabamba es un pequeño llano en la orilla izquierda del río que baja por la vertiente oriental de la cordillera Nevada. Se halla fundada la población de Pomabamba, la cual no tiene otra importancia que la de ser la capital de la provincia. Pomabamba es una población sin vida. Sus casas, si se exceptúan unas pocas situadas en la plaza, son añejas y de feísimo aspecto. La plaza es grande, con el piso cubierto de un tapiz de verduras y adornada en su centro con un grupo de árboles de sauce y cedro. Las tiendas son muy pocas, pues en la población no hay comercio, proveyéndose sus habitantes de los efectos que necesitan en Yungay o en Huaraz. La población de Pomabamba dista de Huaraz 28 leguas y se halla a 3.056 metros de elevación sobre el nivel del mar. Su temperatura es templado y bastante agradable. Un arroyo atraviesa la población. En Pomabamba viven unos pocos artesanos como herreros, hojalateros, silleros, pero la industria principal de sus habitantes es la agricultura. Al distrito de Pomabamba pertenecen los pueblecitos de Sixibamba, Umbe, Chuyín, Guayán, Chacuabamba y Chogo, los que son de poca importancia, pudiéndose considerar la mayor parte de ellos como simples caserillos, cuyas casas se hallan diseminadas en medio de sembríos de trigo, cebada, maíz y alfalfa. Este distrito comprende además las haciendas de Acobamba, Chinchobamba, Andaimayo, Mitobamba, Pasacancha, Cochabamba, Colcabamba, Cotocancha y Soxi. Entre estas haciendas merece citarse la de Andaimayo. La hacienda que lleva este nombre presenta una vista muy pintoresca. Tiene una buena y cómoda casa y se halla situada en la orilla derecha de un riachuelo que, juntando su agua con el de Siguas, forma el río que desemboca al Marañón, con el nombre de Rupac o Río Grande. La casa de la hacienda de Andaimayo se halla a 3.047 metros sobre el nivel del mar y por consiguiente su clima es templado. Los terrenos de la hacienda se extienden desde la orilla del río hasta la cordillera Nevada y sus principales productos son la cebada, el trigo y el maíz. En la cordillera tiene cría de ganado y lanar, poseyendo la hacienda buenos pastos y una vaquería llamada Racuay, la que se halla al otro lado de la línea divisoria de las aguas que bajan al Marañón de las que van al río del Callejón de Huaylas. Es digno de notar que aquí, como en otros puntos, la cumbre de las aguas, sino que ésta queda situada más al este, y por consiguiente la cordillera Nevada queda como cortada por el riachuelo que pasa por la vaquería. En el distrito de Pomabamba existen aguas termales en dos puntos distintos, una en la inmediación de la capital de la provincia y otra cerca de la hacienda de Andaimayo. Las aguas termales de Pomabamba están en la orilla derecha del río de Pomabamba. Cerca del puente inmediato a la población se halla el primer manantial. Su agua es transparente, no tiene gusto alguno y su temperatura es de 22 grados centígrados, siendo la de la atmósfera en el momento de la experiencia de 16 grados. Esta agua sale de un terreno de aluvión situado sobre una formación de arenisca y sirve a los habitantes del lugar para lavar su ropa. A una cuadra del puente, marchando río abajo, se encuentra otro manantial de agua más caliente, señalando en el termómetro una temperatura de 47.5 grados centígrados. Dicha agua sale entre la hierba, bajo la forma de un pequeño arroyo. Es transparente, pero tiene un gusto ligeramente estíptico y deposita sobre las piedras por donde pasa una cierta cantidad de óxido de fierro. En el mismo punto donde sale del terreno se notan en dicha agua algunas algas. A 2 cuadras más abajo del precedente manantial y a media cuadra del río existe un tercero en el que el agua sale en mayor abundancia que en los demás. Esta última es la más caliente de todas, midiendo una temperatura de 52.5 grados. Es transparente y tiene un olor fétido a gas sulfídrico, pero no deposita óxido de fierro.
El agua termal de Andaimayo, a un cuarto de legua de la casa de la hacienda y en una quebradita bañada por el riachuelo que baja de una laguna llamada Racaicocha, se halla situada un manantial de agua termal, cuya agua sale de la formación de arenisca. Su temperatura es de 38 centígrados, midiendo la de la atmósfera en el momento de experiencia 19 grados. El agua en el mismo manantial tiene el olor fétido característico del gas sulfídrico, pero al paladar casi no da sabor, y cuando se haya enfriada y desvanecido el olor fétido que tiene en el manantial, se puede beber. En esta agua crecen algunas algas que tienen color verde en la superficie que se halla en contacto del aire y amarillo sucio en su parte inferior. En el mismo manantial, las algas se hallan cubiertas de un polvo blanquecino, formado de azufre, muy dividido que deposita el agua. Es probable que más arriba, en la misma quebrada, existan otras aguas más mineralizadas, puesto que la del riachuelito que baña la quebrada deposita una gran cantidad de óxido de fierro y tiene un ligero sabor astringente que se asemeja al de la tinta, lo que da a conocer que el agua de este riachuelo contiene una sal de fierro. Aún las piedras de la quebrada, que actualmente no se hallan cubiertas por el agua, se hallan revestidas de una capa de óxido de fierro, lo que induce a creer que dicho riachuelo traía en otra época mayor cantidad de agua. En cuanto a los minerales más notables de este distrito, son los de Pasacancha, situados a unas 3 leguas de la hacienda de Andaimayo. Estos minerales consisten principalmente en galenas antimoniales muy ricas en plata. El carbón de piedra, abundantes mantos de este precioso combustible se hallan en los terrenos de la hacienda de Andaimayo, donde se emplea en varios usos. En cuanto a las antigüedades, el distrito de Pomabamba es uno de los más ricos en monumentos antiguos. Por todas partes, principalmente en los puntos culminantes o más elevados desde donde la vista puede dominar a lo lejos. Se encuentran restos de los antiguos peruanos y citando tan solo los principales, diremos que en los altos de Andaimayo, a media legua antes de la cumbre de la cordillera y a 4.265 metros sobre el nivel del mar, se hallan las ruinas de una antigua población de los indios. Este lugar se llama Parara y admira ver cómo los antiguos habitantes del Perú hubieron escogido para su residencia un lugar tan frío donde con mucha frecuencia la nieve cubre todo el terreno. Como casi todas las construcciones de aquella época, tiene el carácter de una fortaleza, siendo su situación casi inaccesible. En los cerros que rodean el alto llamado Palo Seco, en el camino entre Pomabamba y Andaimayo, existen ruinas de otras fortificaciones. En los altos de Sixibamba, en el lugar llamado Sitio de la Torre, se observan ruinas que forman como una especie de columnata, notándose de 10 a 12 columnas o gruesos pilares que tendrán poco menos de 1 metro de diámetro por 3 de alto. Pero todos los numerosos restos pertenecientes a los antiguos peruanos que se observan en distintos puntos del distrito de Pomabamba, los más importantes y dignos de toda la atención de arqueólogos son los de Sipa, situados en los altos de Pasacancha, al noroeste de Andaimayo. En la cuchilla de los cerros que separan la quebrada de Andaimayo de la de Pasacancha, se ve una serie de fortificaciones, algunas de ellas defendidas por la misma naturaleza, por medio de elevados barrancos cortados a pico, los que se pueden considerar inexpugnables, si se tiene en cuenta las armas usadas en aquella época. Pero son las fortificaciones en los altos de la hacienda mineral de Pasacancha, se desprenden de la cordillera unas cuchillas o lomadas, cuyo terreno cubierto de una raquítica vegetación no haría sospechar a primera vista que ocultase tan preciosos monumentos. Unas piedras paradas, diseminadas acá y allá sin relación alguna, movieron la curiosidad de los habitantes del lugar y, habiendo removido el terreno, encontraron a poco más de 1 pie de profundidad una grande piedra con la cara superior un poco abovedada, de más de 3,5 metros de largo, de 3 de ancho y más de 50 centímetros de espesor. Continuando la excavación para descubrir lo que había más abajo, se encontró que esta enorme piedra trabajada apoyaba sus 2 lados sobre 2 pequeñas paredes construidas también con piedra.
piedras, sirviendo de techo a otra piedra de forma cúbica de más de 1,5 metros de lado y completamente enterrada, dejando entre las dos un espacio menor de 1 metro. La piedra cúbica tenía una excavación cuadrada de 1,20 metros de profundidad y de 80 centímetros de ancho, y en su superficie superior había un borde entrante en el que se adaptaba otra piedra que le servía de tapadera. Todas estas piedras son de una diorita compacta y trabajadas con la más grande perfección, pero admira que, siendo el cerro donde se halla este sepulcro de arenisca, en vez de construir tal monumento con piedras de esta clase que tenían a la mano, hayan ido más lejos a tomar las grandes masas de diorita. El monumento que acabamos de describir se descubrió en 1859. En la cavidad cuadrangular no se encontró cadáver, pero alrededor, en las esquinas, se hallaron otras pequeñas cavidades, cubiertas con piedras, conteniendo algunos huesos, con varios objetos de oro y plata muy bien trabajados. Este hallazgo despertó la codicia, haciéndose desde aquella época muchas excavaciones en todas las partes donde se notaban piedras paradas, que han sido el indicio o guía que sirvió para descubrir el primero, con efecto de encontrar otro de formas variadas y mucho más simples, entre los cuales uno tenía la forma de un huevo dividido en dos partes, de las que una tenía la excavación para colocar el cadáver y la otra parte simplemente sobrepuesta, se servía de tapadera. Varios de estos sepulcros tienen alrededor como una pared y en ella 2 o 3 pequeños canales sobrepuestos en distintos niveles, cuyo objeto ha sido sin duda el de recoger el agua de infiltración, evitando que ésta penetre en la parte central. También se descubrió un poco de 18 varas de profundidad cubierto con una tapa de piedra y rellenado con tierra y piedra, pero habiéndose extraído toda esta tierra, se halló en el fondo 4 piedras en forma de cono truncado y dispuestas para sostener algo. En las muchas excavaciones que se hicieron, se hallaron bastante objetos de oro, entre ellos unos pequeños cántaros provistos de tapa bien ajustada que se podían llenar de agua y volverlos boca abajo sin que saliese una sola gota de líquido. Digno de citarse es también el curioso desengaño que experimentó uno de los busconeros de tesoros escondidos bajo la tierra, el que habiendo descubierto en una excavación un cajoncito de piedra de una media vara de largo y muy contento, creyendo haber encontrado un rico hallazgo, cual no sería su sorpresa al abrir con avidez su tapado y hallarse con el pequeño cajón lleno de cuernos de una especie de venado que se conoce en el país con el nombre de taruca. Un poco más arriba del primer sepulcro, en la misma lomada, existen algunas grandes piedras de arenisca compacta, las que están medio trabajadas. Estas piedras tienen una señal circular de cerca de 2 de diámetro, picada en la misma piedra con un instrumento puntiagudo, y 2 de estas piedras se hallan ya cortadas por unas de la mitad de su circunferencia, siguiendo la señal indicada con mucha exactitud. Extraña ver que los indios de aquella época, al construir estos hermosos sepulcros, no hayan tenido siquiera la ambición de colocarlos en un lugar visible, y que, al contrario, después de tanto trabajo, lo hayan cubierto todo con una capa de tierra, ocultándolos a la vista. Este es el extracto completo del libro El departamento de Ancash y sus riquezas minerales de Antonio Raimondi, desde la página 177 al 185.